Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video a todos, a todas. Y pues bueno, yo sé que este mundo de las uñas no nada más lo practicamos las chicas, sino que también hay unos chicos que también les gusta este mundo de las uñas y pues también está muy bien. Y pues bueno, para los que ya me han estado viendo, saben que esta práctica es la práctica número 8. Y bueno, en esta práctica vamos a estar trabajando con lo que es el foil. Y pues si es que ya lo has visto y no te has animado a lo mejor a trabajar con él porque no sabes cómo hacerlo, pues ya te voy a estar aquí enseñando cómo se hace. Es de una manera bastante fácil, muy rápida. No, lo único que tienes que tener es paciencia y pues precisión, ¿ok? Pues bueno, aquí ya hice la aplicación de mi tip y pues ya saben ustedes que siempre les muestro las prácticas en una manita y pues yo prefiero enseñárselos de esta forma con una persona porque pues yo siento que a ustedes les da como también más como el ánimo de querer practicar, porque pues así empezamos todas y pues muchas veces no tenemos a alguna persona que se preste para ponerle uñas, o todavía por lo mismo de que no nos dedicamos a esto, pues está difícil. Y pues o también por el miedo a lo mejor de equivocarnos, pues ya está pues muy bien que uses tus manitas de práctica y pues de esta forma te apoyes. Y pues bueno, aquí ya voy a estar limando. Ya les di la medida que yo quería y pues vamos a estar utilizando una lima de grano fino y vamos a estar limando los laterales, el área de punta, y pues bueno, aquí como ya saben que yo reutilizo las manitas, pues le pongo las dos capas de top para poder reutilizarlas. En este caso no voy a estar difuminando la unión del tip para pues no despegar la uña. Y pues la forma que voy a hacer en esta uña va a ser tipo bailarina, y pues voy a estar haciendo unos cortes como en diagonal, así de esta forma, y ya nada más voy limando para pues darle la forma correcta, así, y voy quitando como los excedentes. Y bueno, en esta uña voy a hacer una forma almendrada, entonces voy a hacer unos cortes así chiquitos en las esquinas, también un poquito como en diagonal, y pues así dándole una forma como ovaladita. Y pues ya con mi lima voy a ir perfeccionando la forma de la uña, y así de esta forma lo vas haciendo como no recto sino un poco hacia adentro. Y limpio mi excedente de polvito con el bledo. Ahora pues ya lo siguiente va a ser la aplicación del acrílico. Y pues vamos a tomar la perla, la ponemos un poquito abajo del área de cutícula, limpiamos nuestro pincel y tomamos más acrílico. Y pues ya saben, nosotros como somos primerizas, pues no lo vamos a hacer solamente con 2 perlas o con 3 perlas, sino que vamos a estar siempre como tomando un poquito más, pero pues esto nos ayuda a ir perfeccionando, a ir viendo la cantidad que vamos a necesitar para cada dedo. Y pues nada, ahí vamos aplicando, vamos limpiando. No se olviden nunca de limpiar el pincel, porque es muy importante, y no se te hagan como grumos, que no se te pegue el acrílico. Entonces ahí vas bajando y recuerda siempre mantener tu pincel como acostadito, nunca pararlo para que no piques el acrílico y no se vean como hoyitos o gorditos. El pincel siempre tienes que tenerlo como bien hidratado y un poquito acostadito para que la perla se aplique bien y pues te quede muy bien la aplicación. Ahí te fijas cómo lo voy extendiendo, cómo voy
dándole como la forma. Y pues ahí te fijas cómo voy agarrando, ahí voy detallando en donde me hace falta un poquito más y le voy agregando. Pues ya terminamos con el primer dedo, ahora vámonos con el segundo dedo. Y esto me gusta, la verdad, volvérselos a mostrar para que ustedes aprendan bastante bien la aplicación del acrílico, las perlas. Ya ustedes con su práctica ya se van a ir soltando un poquito más, al igual que yo. Y pues aquí van viendo como con 3 perlas. En este ya la hice, en el otro tuve que agregar un poquito más. Eso es para que ustedes vean cómo es que si practicar pues también te ayuda bastante. Ahí voy agregándole un poquito más en las orillitas, en donde veo que me va faltando. Y ahí ya voy a pasar al último dedo. Y pues recuerden, en esta práctica les voy a estar mostrando tres diseños de foil. Entonces pues ahí voy subiendo la perla. Y pues así de esta forma, no te olvides de los laterales. Y ahí agrego un poquito más. Es importante que seas detallista con tu trabajo, que veas bien en qué lugar te falta más, que no te queden huequitos. Y pues nada, ahí ya voy a estar terminando con una lima 150 para darle ya la forma a la uña. Y también quitándole cualquier bordito que pudiera tener, cualquier imperfección. Y pues bueno, ahí vamos limando. Cuando tú haces una aplicación buena con tu acrílico, pues ya no va a haber la necesidad de que limes tanto. Yo te recomiendo de que pues sí lo practiques mucho. Y pues bueno, ahí ya vamos dándole como la forma, que no pierda la forma el diseño de la uña que queríamos. Y ya voy a retirar el polvito con mi bledo. Y ahora voy a utilizar mi lima sponge para difuminar cualquier ralladura que haya quedado por la lima anterior. Entonces ahí voy a ir difuminándolo. Y te recomiendo que lo hagas de forma circular para que te quede pues muy bien el difuminado y no te quede ninguna ralladura. Y pues vas revisando en donde te falta para que les des bien. Así, ahí va quedando. Ahora me paso ya con el último dedo. Y recuerda no pasarte también al área del dedo para no lastimar. Ahí ya quedaron bien difuminadas. Ahora ya quito el excedente de polvo. También por la parte de abajo, no se te olvide también retirar el polvito. Y con una toallita desinfectante vas a limpiar cualquier exceso de polvo que haya quedado. Ahora voy a estar utilizando el pegamento para foil. Así lo vas a conseguir en la tienda como pegamento para foil. Y pues yo estoy utilizando es una marca que sale muy buena, es JR. Y vas a poner una capa ligerita en el área en la que quieres como poner tu diseño. Yo en esta uña voy a estar haciendo un diseño como en triángulo, entonces voy a hacer como tipo nada más un triángulo.
y lo voy a estar aplicando así. Así de esta forma. Y pues aquí ya le estoy dando la forma triangular. Y también no pongas mucho producto, nada más es una ligera capa. Ahí ya quedó. Y el siguiente paso sería ya curarlo en la lámpara por 60 segundos. Y bueno, ahí ya quedó curado. Ahora vas a tomar tu foil, este es el diseño que yo voy a estar utilizando. Y pues tú vas a ver cuál es el pedacito que te puede funcionar más, la parte del diseño que más te ayude. Y bueno, ahí ese pedacito voy a estar utilizando yo, ese me funciona mejor a mí para el diseño que yo voy a hacer. Y pues bueno, aquí recuerda, lo que tienes que tener es precisión a la hora de aplicarlo, porque si te llegas a equivocar pues ya no va a haber de otra, vas a tener que hacerlo nuevamente todo otra vez. Entonces bueno, ahí ya quedó, ahí lo puse. Y pues aquí puedes hacerlo con tu dedo, pero la verdad yo sí te recomiendo que lo hagas mejor con un palito de naranjo como este. Venden también algunos que son así como lapicitos especiales como para la aplicación del foil. La verdad a mí me gusta más hacerlo con este palito de naranjo porque no sé por qué presiona más, es más chiquito y tienes oportunidad de hacerlo en cada pedacito de la uña. Entonces así lo vas haciendo, lo presionas, obviamente con suavidad, no lo hagas muy brusco. Y así vas recorriendo como todo el diseño que tú quieres transferir. Y lo vas así tú te vas a ir dando cuenta cómo es que se va transfiriendo hacia la uña. Porque el papelito pues ya empieza a salir como transparente. Y pues ahí yo ya me di cuenta de que ya se transfirió. Y así quedó el diseño. Y pues ya nada más como para perfeccionar cualquier defecto que haya quedado, con un poquito de monómero y un pincel delgadito, lo que voy a estar haciendo es corregir todo el excedente que haya quedado como en las orillitas, y para que me quede como el triángulo pues bien definido. Y pues el foil es una decoración bastante fácil de trabajar. A lo mejor lo único que yo llego a odiar un poquito del foil, o no sé si así decirlo, pero lo que no me gusta es que si te equivocaste a la hora de transferirlo, que no se haya transferido completamente, pues ya no lo puedas arreglar, solucionar, sino que tengas que volverlo a hacer todo desde un principio, porque muchas veces pasa de que quieres pegar un pedacito que no se pegó bien y ya no quiere pegar, y entonces pues ya necesita más pegamento, pero pues necesitas a lo mejor poner más, curar nuevamente. Entonces eso es lo difícil, que tienes que hacerlo con precisión y tienes que tener mucha paciencia a la hora de transferirlo, y hacerlo pues con un poquito de fuerza, o sea, no tan fuerte, pero pues sí, para que llegue a pegarse completamente. Tienes que estar cuidando o estar viendo que se transfiera. Y pues nada, aquí ya lo que estoy haciendo es la punta la estoy poniendo con un color negro, y voy a estar también cuidando que no se pase hacia el diseño del foil.
Y pues este es un diseño bastante sencillo, bonito. Y pues ahí va quedando. También el foil lo puedes encapsular, claro que sí se puede. Lo puedes encapsular, entonces para que dure un poco más. También te lo recomiendo, ¿por qué no? Y pues ya, ahí voy poniendo la segunda capa de color. Y pues yo la intención que tengo es darle como que el mismo contraste de lo que es el foil hacia el diseño ya con el gel, para que se vea que cheque, que no se vea pues muy diferente o raro más bien. Entonces aquí ya nada más le estoy poniendo un toque como de amarillo, como para seguir el mismo diseño también del foil, como en triángulo. Y voy a estar poniéndolo así de esta forma. Y por ejemplo aquí también pudieras ayudarte de algún pincel como de mano alzada. Aquí se me hace a mí pues no tan difícil de hacerlo con la misma brocha. Y pues así lo estoy haciendo de esta forma. Y ahí va quedando. Los colores pues sí están quedando pues muy bonitos. Ahí ya le estoy aplicando la segunda capa de color. Así de esta forma. Y pues ya, ahora lo siguiente sería ya curarlo por 60 segundos en lámpara. Y lo siguiente va a ser, ya para finalizar el diseño, aplicar el top. Una capa ligerita de top. Recuerda no aplicar una cantidad tan abundante, porque pues también puede ser que eso provoque que el diseño no dure tanto. Y así lo vas haciendo. Ahí está la capa ligerita, la curas por 60 segundos y pues nada, ahí quedó el primer diseño. Ahora vámonos con el segundo diseño con un foil pues diferente. Ahí voy a estar agregando en toda la uña el pegamento para foil, igualmente una ligera capa, y pues que cubra toda la uña, que no me falte ningún pedacito, porque recuerda que si te falta pues vas a tener que volver a aplicarlo desde cero. Ahora voy a estar utilizando este foil que es como de víbora. Está bien padre, la verdad es que sí se ve bien chido. Y pues así lo vas a pegar, y con tu palito de naranjo vas a estar transfiriendo. Así te recargas poquito y lo vas así como recorriendo por toda la uña. Así de esta forma en las orillitas. Te digo, a mí el palito de naranja me gusta muchísimo más, porque siento que sí te da la oportunidad de meterte en cada rinconcito de la uña para que se transfiera bastante bien. Y te digo, no lo hagas muy fuerte para no lastimar la uña, pero sí recárgate un poquito para que se pueda transferir bien el foil. Así lo haces de esta forma. Ahí vas detallando. Tú vas viendo cómo se va despegando el papel, y vas viendo cómo va quedando como transparente, y pues vas te vas dando cuenta en qué partecita
no transfirió bien, y pues ahí pasas el palito. Y pues te digo, tienes que ser paciente. Así. No te desesperes. Si a lo mejor no se transfiere bien, pues y ya no quiere pegar, pues pues vuélvanlo a hacer, no te preocupes. Lo importante es que quede bien hecho tu diseño, la uña, y pues no importa las veces que lo tengas que hacer. Y si estás practicando, pues está bien que te equivoques. Ahora aquí yo lo que voy a hacer es hacerle como en la parte por la cutícula. Voy a estar agregando un poquito de gel negro, así como en la orillita, para darle un detalle como elegante o más bonito. Y ahí voy a estar agregando como una orillita de negro. Y con un poquito también de paciencia, para que te quede como que el diseño pues muy bien realizado. Y pues ahí con un poquito de acetona voy a estar también corrigiendo. Si es que te llegaste a lo mejor a salir un poquito hacia el dedo, lo corriges con un poquito de acetona y con un pincel delgadito, y pues así nada más corriges. Ahí me salí poquito y ahí ya lo estoy como corrigiendo. Ahí disculpen si se sale un poquito del cuadro de la cámara. Y pues ya quedó bien la línea esta. Ahora pues el siguiente paso va a ser curarlo por 20 segundos en lámpara, y voy a estar utilizando este efecto espejo dorado. Y se lo voy a poner así con esta esponjita, y ustedes pueden ver qué diferencia, y se ve, la verdad se ve bien padre. No importa cuántas veces lo intentes, te lo aseguro que con la práctica vas a empezar a mejorar en cada cosa que tú hagas. Y pues bueno, ahí ya nada más estoy finalizando con top, una capa de top, y lo curo en lámpara por 60 segundos. Y este diseño fue el segundo diseño. La verdad es que me gustó muchísimo, no sé ustedes, pero a mí se me hizo muy bonito. Y pues bueno, ahí voy a estar haciendo ya el tercer diseño. Este es un foil floreado, también se me hace muy padre, muy bonito. Y ahí ya había puesto el pegamento para foil, ya nada más estoy aplicando el foil y lo estoy transfiriendo con mi palito de naranjo. Y así, de esta forma. Y pues recuerda cubrir toda la uña. Y pues ya ahí quedó. Y pues nada, cualquier duda que ustedes tengan sobre la aplicación del foil me pueden dejar en los comentarios, y yo con mucho gusto se los voy a estar contestando. Cualquier duda que ustedes tengan,
no duden en preguntarme, ¿va? Y pues ahí yo le estoy poniendo una orillita como el diseño anterior. Le puse como en el área de cutícula. Ahí lo voy a poner en la punta con un color negro. Voy a estar haciendo así como, nada más como dándole la pura orillita de la uña. Y la voy a curar en lámpara por 20 segundos. Y voy a aplicar ahora sí mi efecto espejo, color dorado. Así de esta forma, con la esponjita. La verdad es que este tipo de detalles que son como chiquitos, hacen que se vean los diseños bien bonitos, como más sutiles, más elegantes. Y pues ahí ya para finalizar voy a poner mi capa de top. Y pues ahí ya pueden ver cómo va quedando. La curo por 60 segundos. Y pues ya esto es el resultado de las 3 uñas con foil diferente. Y pues como pueden ver quedaron bien bonitas. Ustedes pueden hacer muchos diseños. Esta decoración se presta para hacer muchas cosas, muchos diseños diferentes. Solo pues tienes que sacar tu creatividad. Y pues ahí quedaron. Espero que les haya gustado mucho este video. Espero que si les gustó le den like, se suscriban y pues que pongan la campanita para que les llegue notificación de nuevo video. Y muchas gracias por verme. Los quiero mucho. Hasta luego. Bye.